Entra en un mundo donde las sombras cobran vida y el misterio acecha en cada rincón. Apaga las luces, ponte cómodo y deja que la oscuridad te envuelva, mientras te guiamos por caminos desconocidos y aterradores. Esto es Sombras y Misterio. ¿Te atreves a escuchar? ¿Alguna vez han sentido esa extraña curiosidad por lo prohibido? Ese cosquilleo en la nuca que les dice que no deberían hacer algo, pero aún así, una parte de ustedes quiere intentarlo. Para mí, todo comenzó a los 19 años. Estaba en esa edad en la que crees que eres invencible, que las historias de miedo son solo eso, historias. Fue entonces cuando mi mejor amiga, Laura, me habló del juego de medianoche. Me contó que era un antiguo ritual pagano, una especie de castigo para quienes rompían las reglas de su comunidad. La idea era invocar al hombre de medianoche y sobrevivir hasta el amanecer sin que te atrapara. Laura lo describió con una sonrisa burlona, como si fuera una atracción más de un parque de diversiones. «Vamos, será divertido», me dijo. «Es solo un juego. ¿Qué podría pasar?» Hoy, daría cualquier cosa por volver a ese momento y gritarle que se detuviera. Pero no lo hice. La curiosidad, esa maldita curiosidad, fue más fuerte. Esa noche, nos reunimos en mi casa. Mis padres estaban de viaje, así que teníamos el lugar para nosotros solos. Preparamos todo siguiendo las instrucciones que Laura había encontrado en un foro de internet. Un trozo de papel, una aguja, una vela y una caja de cerillas. El ambiente se sentía pesado, cargado de una expectativa casi eléctrica. A las 11:59 de la noche, el ritual comenzó. Escribimos nuestros nombres completos en el papel. Luego, con la aguja esterilizada con la llama de un mechero, nos pinchamos el dedo y dejamos caer una gota de líquido rojo sobre cada nombre. El líquido rojo se expandió sobre el papel, manchando nuestras identidades. Apagamos todas las luces de la casa. La oscuridad era total, densa, casi se podía tocar. Encendimos la única vela y nos paramos frente a la puerta principal de madera. Laura sostenía el papel con nuestros nombres. El plan era golpear la puerta 22 veces, y el último golpe debía coincidir exactamente con las 12 de la noche, el momento en que se abría el portal. Empezamos a golpear. 1, 2, 3. El sonido retumbaba en el silencio. 19, 20, 21. Y justo cuando el reloj digital de la cocina marcó la medianoche, dimos el golpe final. «Bienvenido», susurramos al unísono. Abrimos la puerta, dejamos entrar a la nada y luego la cerramos. Inmediatamente, encendimos de nuevo la vela. Y fue entonces cuando lo sentí. El aire dentro de la casa cambió. Se volvió frío y pesado, como si la presión atmosférica hubiera caído de repente. No era solo la sugestión. Era algo real, una presencia tangible que no estaba allí un segundo antes. Algo había entrado con nosotros. El juego había comenzado. La regla era simple, moverse por la casa a oscuras, solo con la luz de la vela, hasta las 3:33 de la madrugada. Si la vela se apagaba, significaba que el hombre de medianoche estaba cerca. Teníamos 10 segundos para volver a encenderla. Si no lo lográbamos, debíamos rodearnos con un círculo de sal. Caminamos por los pasillos en silencio. La pequeña llama de la vela era nuestra única ancla con la realidad. Danzaba y proyectaba sombras monstruosas en las paredes, figuras que parecían moverse y observarnos. A pesar de que no había ni una corriente de aire, la llama temblaba violentamente. Laura intentaba hacer bromas, pero su voz sonaba forzada, delatando el miedo que también sentía. De repente, en medio del pasillo del segundo piso, mi vela se apagó. Un soplido seco y helado. Me quedé paralizado. La oscuridad me tragó por completo. Laura gritó mi nombre desde el otro extremo del pasillo. Intenté encender la cerilla, pero mis manos temblaban tanto que no lo conseguía. Y entonces, lo escuché. Un susurro. Justo detrás de mi oreja, tan cerca que pude sentir un aliento gélido en mi piel.
Una voz que no era humana, una voz rasposa y antigua que dijo: «Te estoy viendo». El pánico se apoderó de mí. Logré encender la vela al último segundo. La luz reveló que no había nadie allí, pero yo sabía lo que había sentido. Le grité a Laura que corriéramos, que esto no era un juego. Nos encerramos en mi habitación y esparcimos sal por toda la puerta. Pasamos el resto de la noche acurrucados, escuchando susurros y arañazos al otro lado de la madera, hasta que los primeros rayos del sol entraron por la ventana. Cuando amaneció, el ambiente volvió a la normalidad. El aire era ligero de nuevo. La presencia se había ido. Laura y yo no hablamos de lo que pasó. Hicimos un pacto de silencio, tratando de convencernos de que todo había sido nuestra imaginación. Pero el miedo se había instalado en nosotros. Un mes después, recibí la peor llamada de mi vida. Habían encontrado a Laura en su habitación. La versión oficial fue un aneurisma, pero yo sabía que no era verdad. Cuando fui a su casa, vi algo que me heló. En la pared, junto a su cama, había marcas de manos negras, arañazos profundos que parecían luchar por salir desde adentro del muro. Como si algo hubiera estado atrapado con ella y, finalmente, la hubiera alcanzado. Nunca volví a jugar con la oscuridad, porque hay puertas que, una vez abiertas, nunca se vuelven a cerrar del todo. Voy a contarles lo que me ocurrió. Trabajo restaurando antigüedades, y hace 3 años compré un espejo en una subasta. Era un marco del siglo XIX, dorado, con pequeñas figuras talladas. Me dijeron que había salido de una casa vieja, que perteneció a una mujer que actuaba como médium allá por finales del siglo XIX y principios del XX. Me atrajo por la historia que traía pegada y porque, siendo honesto, quería piezas con carácter para mi taller de restauración. La primera noche, mientras lo limpiaba, vi algo que no podía explicar. En el reflejo había una ligera sonrisa detrás de mi propio rostro. Me aparté. Pensé que era la luz de la lámpara. Volví a mirar y ya no había nada. Me dije que el cansancio me jugaba trucos. Pero las cosas siguieron. A veces el espejo mostraba una forma humana detrás de mí, otras veces un rostro que no se movía. En los apuntes que venían con el marco encontré instrucciones. Garabatos y palabras en francés antiguo mencionaban liberación y voces y algo que parecía un ritual de limpieza. No soy medium, pero llevaba tiempo inquieto. Aquella noche decidí seguirlo. 4 velas, una copa de agua y la pronunciación lenta de una frase que no supe traducir del todo. Las velas se apagaron solas a los 2 minutos. La copa se cubrió de un vaho helado y en el vidrio empezaron a aparecer rostros, no como sombras, sino como huellas de luz, ojos huecos que me miraban con una paciencia terrible. Toqué el espejo con la yema de un dedo y sentí frío, y como si algo tirara de mi mano para dentro por un instante. Grité. El sonido rebotó y se apagó en la habitación. No me quedé con esa sensación y fui a la biblioteca local. Busqué referencias sobre la casa donde supuestamente vivió la medium. Encontré que, entre finales del XIX y principios del XX, el espiritismo tuvo presencia en España. Había médiums, publicaciones y debates científicos sobre estos fenómenos. No era algo marginal en la época. Eso explicó por qué alguien habría usado un espejo para prácticas espiritistas. También busqué casos comparables. En otros países existen espejos a los que se les atribuye actividad paranormal. Museos de lo oculto conservan objetos con historias similares, lo que sugiere que la idea del espejo que atrapa tiene precedentes documentados en la literatura de lo extraño. La noche que todo cambió empecé notando un olor a rosas mustias, aunque no había flores. Las velas, siempre encendidas por seguridad, empezaron a inclinarse hacia el espejo. Noté un peso en el pecho, como si algo estuviera respirando conmigo. En el cristal, un rostro emergió, una mujer con el pelo recogido, los labios entreabiertos. No parpadeaba.
Sus ojos no me miraban, parecían mirar algo detrás de mí. Intenté levantarme y mis piernas no respondieron. Ella abrió la boca y escuché mi propia voz repetir una palabra que yo no había pronunciado. Al día siguiente, el marco tenía manchas pequeñas de lo que parecía óxido, pero no eran manchas comunes. Estaban en patrones que recordaban letras. Grabé con el móvil. En muchos clips no se veía nada, en otros, solo ruido. Se lo mostré a un amigo restaurador. Sugirió que eran reflejos, aberraciones ópticas. Un psicólogo me habló de pareidolias y estrés. Todo plausible. La ciencia tiene respuestas para muchas experiencias, y esa búsqueda me mantuvo cuerdo, hasta aquello que no podía explicar con ciencia. En una de las grabaciones, cuando el audio se limpió, se oía claramente un susurro que decía: No te llevas lo tuyo. Mi intuición es que, si el espejo estaba asociado a prácticas espiritistas, sus simbolismos y la intención de quien lo usó en el pasado pudieron dejar rastros rituales no resueltos, que, sujeto a la percepción humana, generan experiencias anómalas. Los espejos, en muchas culturas, siempre han tenido esa connotación de portal o trampolín entre mundos. Lo vendí al cabo de 3 meses. No pude aguantarlo más. Antes de enviarlo, le escribí una nota, no sé por qué, pero quería pedir perdón por hurgar en algo que no me pertenecía. La compradora me escribió después, solo para decir: por las noches, el espejo susurra mi nombre. No sé si es responsabilidad del objeto, de la historia que lleva o del silencio que dejamos a su alrededor. Solo sé que hay cristales que no devuelven la imagen, devuelven otra cosa. Si alguna vez te cruzas con un espejo viejo en un mercado o subasta, es algo en lo que conviene pensar 2 veces.